Desde 1952 hasta la actualidad, 74 mujeres hermosas han sido coronadas como Miss Universo. Recientemente, la representante de Dinamarca, Victoria Kjær, ha sido coronada como Miss Universo 2024. Por ello, hemos decidido ofrecer un recorrido por todas las ganadoras a lo largo de los años. El 29 de junio de 1952, el mundo celebró a la primera ganadora de Miss Universo, una modelo finlandesa llamada Armi-Helena Kysela, quien, con apenas 17 años, alcanzó el sueño de miles de jóvenes al ser coronada como la mujer más hermosa del mundo. La segunda ganadora de la corona de Miss Universo fue la reina de belleza francesa Christiane Martel en 1953. Con tan solo 17 años, Martel fue coronada por la aclamada actriz estadounidense Julie Adams. En 1954, Estados Unidos obtuvo su primera corona gracias a la bellísima Miriam Jacqueline Stevenson, quien más tarde se destacó como presentadora de televisión, actriz y modelo. En el certamen de 1955, Hillevi Rombin, una destacada campeona nacional en deportes como el atletismo, obtuvo la primera corona para Suecia. Su inigualable belleza e inteligencia la hicieron destacar en el escenario. Estados Unidos volvió a llevarse la corona a casa en 1956 con Carol Laverne Morris. La estadounidense deslumbró con su inigualable belleza, consolidando la reputación de su país como uno de los que más títulos de Miss Universo ha obtenido. En 1957, la peruana Gladys Sender hizo historia al convertirse en la primera latinoamericana en ganar la corona de Miss Universo. Este logro le otorgó fama y reconocimiento a nivel mundial, convirtiéndola en una pionera y en un símbolo de inspiración para las mujeres latinas. Tras la victoria de Gladys Sender, Latinoamérica continuó brillando con el triunfo de Miss Colombia, Luz Marina Zuluaga, en 1958. Fue la primera representante colombiana en participar y la tercera hispanoamericana en conquistar un título de belleza internacional. En 1959, la modelo japonesa Akiko Kojima se alzó con la preciada corona, destacando por su belleza y serenidad, cualidades que la convirtieron en un símbolo de perfección femenina. En esa edición, Japón y Corea fueron consideradas las competidoras más fuertes. En 1960, Estados Unidos volvió a conquistar la corona con la bellísima Linda Bement, logrando así su tercera victoria en el certamen. Ese año marcó un hito en la historia de Miss Universo, ya que fue transmitido por primera vez a nivel nacional por televisión, consolidándose como un gran acontecimiento. Regresando a Europa, en 1961, la representante alemana Marlene Schmidt se coronó como Miss Universo, convirtiéndose en la cuarta europea en obtener el título. A pesar de ser una de las más polémicas, sin duda fue una de las más hermosas de la década de los 60. En 1962, Miss Argentina, Norma Nolan, hizo historia al convertirse en la primera y única argentina en ganar la corona de Miss Universo. Rápidamente se ganó el orgullo de su país y además fue la última en portar la preciada Lady Rhinestone Crown. Continuando con Latinoamérica, la Miss brasileña Yeda María Vargas se coronó como Miss Universo en 1963. Esta victoria fue considerada por muchos como un gran logro, ya que Brasil había estado muy cerca de obtener el título en ocasiones anteriores. En 1964, la bellísima Miss Grecia, Kyriaki Tsopei, se alzó con la corona tras una intensa competencia con participantes como Miss Israel. Al igual que Argentina, se convirtió en la primera y única ganadora de su país en la historia del certamen. Uno de los países con más coronas es Tailandia, y esta racha de victorias comenzó en 1965 con la bellísima Apasra Hongsakula, quien llamó la atención por ser la única morena entre las finalistas. Sin embargo, esto no le impidió cautivar al jurado con su belleza exótica. En 1966, Suecia volvió a llevarse la corona a casa con la sensual Margareta Arvidsson. Al principio, no era la gran favorita, pero su hermosa figura y sonrisa le permitieron escalar posiciones hasta convertirse en Miss Universo. En 1967, la belleza estadounidense Sylvia Louise Hitchcock se coronó como Miss Universo, después de un intenso enfrentamiento con la venezolana Mariela Pérez Branger. A pesar de los dramas que ocurrieron, es innegable que esta mujer merecía la corona. En 1968, la siguiente corona para Brasil fue otorgada a Marta Cordeiro,
Con su hermoso cabello castaño y su brillante sonrisa, conquistó al público, destacando durante toda la pasarela. En 1969, con tan solo 18 años, la Miss Filipinas Gloria Díaz se convirtió en la ganadora del certamen, convirtiéndose en un símbolo de belleza e inteligencia que sigue siendo tema de conversación hasta el día de hoy. En 1970, Puerto Rico ganó su primera corona gracias a la guapísima Marisol Malaret, quien sorprendió al público, especialmente al participar en beneficio de la Sociedad de Niños y Adultos Lisiados de su país. En 1971, la hermosa modelo libanesa Georgina Risk se convirtió en la primera Miss Universo de habla árabe en ganar este concurso. Su espléndida actuación, especialmente con su traje de gala, la convirtió rápidamente en una de las favoritas. En 1972, la australiana Carrie Ann Wells ganó la corona, siendo el primer año en que el concurso se celebró fuera de los Estados Unidos. Su sensualidad y pasarela la catalogaron como la Miss más bonita. La belleza de la filipina Margarita Morán la llevó a ganar en 1973 el título de la mujer más bella del mundo, con 19 años y 1.68 metros de altura. Su cautivadora pasarela también la llevó a obtener el título de Miss Fotogénica. En 1974, la modelo española Amparo Muñoz conquistó el certamen de Miss Universo, convirtiéndose en la primera mujer española en obtener el título y en un ícono de belleza en su país. Por segunda vez, Finlandia se llevó la corona en manos de la guapísima Ann Potamo en 1975, quien conquistó a todos con su belleza y carisma. En 1976, la primera israelí en ganar la corona del Miss Universo fue la guapísima Rina Moore, quien destacó sobre los demás con su hermosa sonrisa y su simpatía. La belleza de Janelle Commission brilló con fuerza en 1977, cuando hizo historia al convertirse en la primera y única trinitense en ganar el certamen, cautivando a los jueces con su inteligencia y radiante piel morena. Sudáfrica celebró su primera victoria en 1978, gracias a la imponente presencia de Margaret Gardiner, quien deslumbró con su seguridad y fenomenal apariencia, convirtiéndose en un referente de belleza. En 1979, Venezuela hizo historia al llevarse su primera corona con la icónica Maritza Sayalero, abriendo un camino de éxito para todas las venezolanas que competirían por el codiciado título. Con una belleza innegable, la estadounidense Shawn Weatherly conquistó el certamen en 1980, ganando todas las rondas iniciales y dejando una huella imborrable como una de las misses más hermosas de su época. Venezuela repitió su triunfo en 1981, cuando Irene Sáez, con su elegancia y carisma, se coronó como Miss Universo, convirtiéndose en una de las mujeres más recordadas y admiradas de la historia del certamen. Con una elegancia serena, Karen Baldwin se convirtió en la primera canadiense en llevarse la corona de Miss Universo en 1982, cautivando al mundo con su belleza y actitud encantadora. En 1983, Nueva Zelanda se enorgulleció al ver a Lorraine Downs coronarse como Miss Universo, una bailarina y modelo que deslumbró con su sensualidad, atrayendo todas las miradas durante su pasarela. Con su deslumbrante presencia, Yvonne Riding hizo que Suecia se coronara por tercera vez en 1984. La guapísima Riding se consolidó como una de las misses más hermosas de la historia del certamen. Deborah Carty-Deu, con su seguridad y serenidad, brilló en 1985, llevando a Puerto Rico a la victoria con una actuación impecable, sin lágrimas ni grandes emociones. Venezuela volvió a conquistar la corona en 1986, de la mano de Bárbara Palacios, quien dominó el escenario con su cuerpo perfecto y la pasión característica de los latinos. Tras años de esfuerzo, Chile celebró su victoria en 1987 con Cecilia Boloco, quien se ganó el reconocimiento mundial con su sensualidad y el icónico vestido que la hizo inolvidable. La impresionante Porntip Nakirunkanok le otorgó a Tailandia su victoria en 1988, al recibir una puntuación casi perfecta en todos sus desfiles, convirtiéndose en la gran favorita de la noche. Angela Visser, con su elegancia y deslumbrante desempeño, llevó a Holanda a la victoria en 1989, arrasando en la competencia con un impresionante promedio de 9.711 puntos. Mona Grundt hizo historia para Noruega en 1990, al ganar su primera corona y convertirse en la única noruega en obtener
este codiciado título tras una competencia impecable. Lupita Jones, con una actuación fenomenal, se convirtió en 1991 en la primera mexicana en ganar el certamen de Miss Universo, consolidándose como una de las ganadoras más amadas y aclamadas del mundo. Con una esbelta figura y una personalidad encantadora, Michelle McLean hizo historia en 1992 al convertirse en la primera y única namibia en ganar el título de Miss Universo, conquistando a todos con su radiante presencia. Puerto Rico celebró en 1993 con la aclamada Dayanara Torres, quien, a tan solo 18 años, se alzó con la corona, convirtiéndose en una de las Misses más hermosas de Latinoamérica y dejando una huella imborrable en la historia del certamen. En 1994, Sushmita Sen se convirtió en la primera actriz india en ganar el Miss Universo, tras una competencia reñida. Aunque no destacó inicialmente, su gracia y determinación la llevaron a vencer a grandes favoritas como Miss Colombia y Miss Venezuela. Estados Unidos celebró en 1995 su regreso a la victoria con la talentosa Chelsea Smith, quien además hizo historia como la primera mujer birracial en ganar el concurso, demostrando que su belleza y habilidad eran inigualables. En 1996, Alicia Machado deslumbró al mundo con su belleza despampanante y se coronó como Miss Universo, convirtiéndose en una de las Misses más icónicas y, aunque fue criticada, es recordada como una de las grandes favoritas de la historia. Brooke Lee, a los 26 años, se coronó en 1997, representando a Estados Unidos. Aunque no era la favorita, su divertida respuesta en la ronda final, en la que dijo que comería todo lo que quisiera si no tuviera que seguir las reglas, conquistó tanto al jurado como al público. En 1998, Trinidad y Tobago celebró con Wendy Fitzwilliam, quien se convirtió en la tercera mujer de raza negra en ganar la corona, destacándose por su impresionante pasarela y ganándose el título de una de las grandes favoritas del certamen. Botsuana sorprendió al mundo en 1999, cuando Mpule Kwelagobe, en su primera participación en el certamen, se coronó Miss Universo, brindando al país una victoria histórica con una actuación impecable y una belleza única. Con una elegancia y carisma que cautivaron a todos, Lara Dutta devolvió la gloria a India en el año 2000 al coronarse Miss Universo. Como embajadora de buena salud, es recordada como una de las favoritas de todos los tiempos. En 2001, Denise Quiñones llevó a Puerto Rico a la cima una vez más, logrando la cuarta corona para su país. Además, su impresionante desempeño le valió títulos adicionales como Miss Fotogénica, Mejor Cuerpo Fitness y Mejor Cabello. Oksana Fedorova hizo historia en 2002 al ser la primera mujer rusa en ganar la corona. Aunque fue despojada del título, su inigualable belleza y porte la consolidaron como una de las Misses más memorables del certamen. Tras la polémica de ese mismo año, Justine Pasek, representante de Panamá, asumió el título de Miss Universo 2002. Su coronación en un evento especial marcó un hito, convirtiéndola en la primera finalista en ostentar oficialmente la corona. En 2003, Amelia Vega llevó la primera corona a República Dominicana, destacándose por su radiante personalidad y una actuación que superó todas las expectativas, convirtiéndola en la favorita indiscutible. Australia celebró en 2004 con Jennifer Hawkins, cuya gracia y dedicación al aprendizaje de idiomas la hicieron merecedora de la preciada corona. Su elegancia dejó una impresión duradera en el mundo. Natalie Glebova, con raíces rusas y canadienses, ganó el título en 2005 gracias a su porte impecable y su asombrosa belleza, devolviendo la gloria a Canadá tras más de 2 décadas. Zuleika Rivera, la carismática representante de Puerto Rico, se coronó en 2006. Su impactante traje y la emoción al ser proclamada ganadora la convirtieron en una figura icónica, incluso tras un breve desmayo por el calor y el peso de su vestido. Japón celebró su segunda corona en el año 2007 con la icónica Ryō Mori, quien deslumbró al mundo con su porte y carisma. La corona que lució estaba valuada en $250,000, adornada con 120 perlas y 800 diamantes, convirtiéndose en una de las más lujosas y memorables del certamen. En 2008, la venezolana Dayana Mendoza se consagró como un ícono del Miss Universo. Su elegancia, belleza y deslumbrante seguridad en el escenario la destacaron
coronaron como una de las Misses más recordadas de la historia, consolidando aún más la reputación de Venezuela en el concurso. Un año después, en 2009, Estefanía Fernández hizo historia al darle a Venezuela su sexta corona, logrando además que su país obtuviera la victoria en 2 años consecutivos, un hecho sin precedentes. Su carisma y extraordinario desempeño en todas las etapas del certamen fueron decisivos para este logro único. En 2010, México brilló con la deslumbrante Ximena Navarrete, quien conquistó al jurado con su porte, elegancia y un carisma inigualable. Su traje, inspirado en los colores de su país, fue un emotivo homenaje que la consolidó como una digna representante de su nación. En 2011, Angola celebró la victoria de Leila López, quien se alzó con la corona en una noche mágica. Su serenidad, belleza clásica y carisma innato la destacaron, convirtiéndola en un símbolo de orgullo para su país y África. En 2012, Olivia Culpo, representante de los Estados Unidos, se robó todas las miradas con un vestido de terciopelo que acentuó su figura impecable. Desde su primera aparición, su inigualable belleza y confianza la posicionaron como favorita, llevándola a ser coronada como Miss Universo. Venezuela volvió a alzarse con la corona en 2013 gracias a Gabriela Isler, cuya elegancia y dominio en el escenario fueron inigualables. Su reinado no se limitó al título de Miss Universo, ya que su influencia se extendió al ser parte del comité ejecutivo del Miss Venezuela. En 2014, Paulina Vega devolvió la gloria a Colombia tras 56 años de espera, logrando la segunda corona para su país. Su impecable pasarela, confianza y carisma cautivaron a todos, convirtiéndola en una de las ganadoras más queridas y admiradas del certamen. En el 2015, Filipinas celebró con orgullo el triunfo de Pia Wurtzbach, quien se convirtió en la tercera filipina en ganar el título de Miss Universo. Sin embargo, su coronación fue opacada por una de las ceremonias más polémicas de la historia, marcada por acusaciones de fraude y controversias, lo que la convirtió en una edición inolvidable. En el 2017, la elegante francesa Iris Mittenaere brilló en el escenario, ganando el título de Miss Universo 2016. Su triunfo marcó la segunda vez que Francia se alzaba con la corona, superando a fuertes competidoras como Haití y Colombia en una de las finales más reñidas. La sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters cautivó al mundo en 2018 al convertirse en Miss Universo 2017. Su porte impecable, junto con una pasarela impecable y un vestuario deslumbrante, hicieron de ella la gran favorita desde el principio, consolidando su lugar como una de las reinas más recordadas. En el 2019, Catriona Gray, de ascendencia australiana-filipina, hizo historia al ganar el título de Miss Universo 2018. Su inolvidable vestido rojo simbolizaba el fuego y la pasión, cautivando tanto a los jueces como al público y asegurando su lugar como un ícono del certamen. El 2020 fue un año de gran orgullo para Sudáfrica, cuando Sosibini Tunsi se alzó con la corona de Miss Universo 2019. Como la tercera sudafricana en lograr este título y una mujer que celebraba la belleza natural y la autenticidad, su victoria dejó una huella imborrable. En el 2021, México celebró la victoria de Andrea Mesa, quien se coronó como Miss Universo 2020. Su carisma y un vestido deslumbrante lleno de lentejuelas fueron clave para destacar entre las demás, llevando la tercera corona del certamen a su país. Para el 2022, India volvió a ser protagonista con Harnaaz Sandhu, quien se convirtió en la tercera india en ganar el Miss Universo. Su pasarela impecable y su cautivadora personalidad la hicieron merecedora del título, destacándose como una reina que fusionaba belleza y talento en cada paso. El mismo año, pero unos meses más tarde, la diseñadora de modas y modelo estadounidense R. Bonnie Gabriel fue coronada Miss Universo 2022 en una ceremonia que generó controversia, ya que muchos acusaron a la ganadora de haber robado la corona a la venezolana Amanda Dudamel. A pesar de los debates, su triunfo consolidó a Estados Unidos como el país con más coronas en la historia del certamen. En 2023, Nicaragua hizo historia con Shanice Palacios, quien se coronó Miss Universo, convirtiéndose en la primera nicaragüense en lograr tan prestigioso título. Palacios sorprendió al público y a los jueces, logrando un lugar destacado en la competencia, al superar a la representante de Tailandia, Antonia Porsild, quien fue la primera finalista. Este año 2024, Dinamarca marcó un hito en la historia del Miss Universo, con la victoria de Victoria Kjær, quien se convirtió en la primera danesa en alzarse con la corona.
con su elegancia y carisma, logró conquistar al jurado y al público, ganándose el título de la mujer más bella del universo. Ahora, como nuestra actual Miss Universo, la expectativa crece por ver cómo desempeñará su papel y qué legado dejará en esta prestigiosa competencia. Si deseas explorar más historias y secretos del Miss Universo, no te vayas todavía. Tenemos mucho más contenido fascinante en nuestro canal. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo video.